la piel pálida, la piel fría, dolor también, sobre todo en los dedos. ¿En qué momento dices, voy a darme una vuelta, una revisión con el vascular? La tranquilidad que nos da tener salud vascular, pues no la compra nada, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segmento del día de hoy, donde tengo como invitada a la doctora Angélica Calderón, cirujano vascular que tiene su consultorio en la ciudad de Chihuahua. Y hoy vamos a tratar el tema de enfermedades arteriales. Hola, ¿qué tal, doctora? Buen día. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, Kurt. Buenos días. Gusto de estar aquí. Gracias por la invitación. No, muchas gracias por darse el tiempo. Primero que nada, ¿qué son las arterias? Ok, eso es bien importante. Para hablar de enfermedades arteriales necesitamos saber un poquito de la circulación. Todo el mundo habla como de falta de circulación, pero es bien importante distinguir. Hay 3 tipos de circulación: arterial, venosa y linfática. La circulación arterial es la que sale desde el corazón hacia todo el cuerpo a nutrición. Nutre todos los tejidos, lleva sangre con oxígeno. Entonces, digamos que es muy importante. Todas son importantes, pero yo creo que sería la más importante. La circulación venosa regresa la sangre de todos los tejidos de nuevo hacia el corazón, y la linfática también regresa líquido, pero es una circulación un poco más pequeña, un poco más que pasa desapercibida. También hay sus enfermedades. Entonces, enfocándonos al tema de lo que es arterial, básicamente son enfermedades que van generando que disminuya el flujo de sangre hacia los tejidos, que eso es lo importante de esa enfermedad. Hay muchas enfermedades arteriales, ahorita vamos a ir desarrollando poco a poquito de ellas. Y bueno, era una de las preguntas que era cuál era la diferencia. Entonces, yo como lo viera, periférica y coronaria. O sea, periféricas son las que regresan y coronarias son las que salen. No, las arterias coronarias también llevan circulación nutricia, pero directamente al corazón. Entonces, nosotros como angiólogos nos enfocamos en toda la circulación del cuerpo, excepto la que va directamente dentro del corazón y dentro del cerebro. Por eso es que eso ya lo trata cardiología o neurología. Entonces, las arterias coronarias también son nutricias, pero exclusivamente del corazón. Ahora, ya pasándonos al tema, ¿cuáles son las enfermedades de las arterias, las más comunes? Ok, la más común es la enfermedad arterial periférica, que está relacionada con aterosclerosis. ¿Qué es esto? Es cuando las arterias se van tapando, ya sea por diferentes factores. El más común es la diabetes, que es muy prevalente aquí en México. Entonces, es el punto o el parteaguas de hacer este tipo de información, porque tenemos muchos pacientes diabéticos y la verdad es que nadie se revisa. Entonces, la enfermedad arterial periférica es la más común. Básicamente es hablar como de tuberías. Se va llenando la tubería de un sarro que se va cerrando y se va tapando esas arterias. Les tengo más o menos aquí una imagen para que vayan conociendo cómo pasa la aterosclerosis. Esta es una arteria sana, luego va aumentando, va tapándose. Aquí sí vemos la parte amarilla, va cerrando como un poco lo que le decimos las placas de ateroma, e incluso puede terminar tapándose. Eso es lo importante de esas arterias. Como ven, básicamente estamos hablando de tuberías del cuerpo. ¿Qué es lo que las tapa? Son placas de ateroma por lo general. El ateroma es la grasa, el colesterol, se va acumulando ahí ciertos detritos de lo que va circulando en la sangre, y esto se ocasiona debido a la diabetes, a fumar. El tabaquismo también genera mucho problema arterial, que son los principales problemas de dislipidemias o colesterol alto, triglicéridos altos. Entonces va generando esa oclusión progresiva de las arterias. Yo algo que he escuchado, o ahorita que está muy de moda, o lo apenas lo están mencionando más, de que se calcifica. No es lo mismo que la grasita. Sí, digamos que es la evolución natural de la enfermedad. O sea, primero es una placa blanda, o sea, esa parte se va haciendo un poquito más gruesa, luego se va avanzando y se va generando esa calcificación. Hay diferencias entre cada patología, es decir, los pacientes diabéticos tienen una placa más blanda, por ejemplo. Los pacientes fumadores y diabéticos son los más complicados porque hacen mucha calcificación, entonces es mucho más complicado abrir esas arterias. Sí se puede, sí hay tratamientos que hacemos y afortunadamente tenemos muchas tecnologías ya a la mano. Sin embargo, pues es más complejo, ¿no? Supongo que ese es el principal problema que trabajan ustedes, ¿no? Que la tubería se va tapando. Así es. ¿Cuáles son los tratamientos más comunes? Vámonos de menos a más. Primero tenemos tratamientos que son médicos con medicamentos. Abrimos un poquito las arterias con medicamentos, se dilatan o utilizamos vasodilatadores periféricos. Otras herramientas de tratamiento, anticoagulantes, antiagregantes, estatinas. Las estatinas son muy importantes también en este aspecto porque nosotros le llamamos estabilizador de la placa, que es lo que hace, previene que avance esta enfermedad. Entonces, el conjunto de medicamentos o la terapia de medicamentos ayuda muchísimo, pero en ciertas etapas del paciente. El problema aquí en México es que llegan
ya con una etapa avanzada de enfermedad, ya cuando tienen dolor, ya cuando tienen claudicación. Eso es lo más importante, saber detectarlo a tiempo. Ahorita platicamos también, si gustas, de lo que son precisamente cómo detecto que tengo un problema arterial, ¿no? Eso es lo importante. De ahí, cuando no tenemos una buena respuesta o la enfermedad está más avanzada, lo que hacemos es irnos por una opción de tratamiento quirúrgico, ya sea endovascular o abierto. ¿Cuál es la diferencia? El tratamiento endovascular es básicamente un cateterismo de las piernas o de alguna otra región de la circulación que hacemos podemos destapar la arteria con ciertos mecanismos de reabsorción de la placa, de aspiración, de corte incluso de esas placas calcificadas y abrimos unos baloncitos que hacen que se abra esa circulación nuevamente y que continúe la circulación. Y en el caso de la cirugía abierta hay otro tipo de herramientas que utilizamos como sería el bypass. El bypass por lo general es básicamente brincar esa zona de obstrucción o donde está tapada esa arteria, ponemos una manguerita nueva para que por ahí pase la sangre y llegue mejor hacia donde tenga que llegar. ¿Qué pasa cuando ya la gente no se trata, no se atiende y lo deja pasar? ¿Cuál es lo máximo que puede llegar a pasar? Eso es lo más importante aquí. De hecho, en México hay una prevalencia muy alta de amputaciones. Se hacen alrededor de 75 amputaciones al día en el país. Eso nos llevaría más o menos a un 10 a 15% de pacientes con amputaciones y aumenta todavía ese riesgo en pacientes arriba de 75 años. Entonces, lo más importante o la morbilidad que queremos prevenir son amputaciones. Pero hay síntomas, o sea, por ejemplo, porque si alguien tiene afectada esa área, entonces está teniendo obstrucciones, o sea, para llegar al grado de la amputación es porque ni fue a tomarse medicamentos, ni fue a hacerse el procedimiento, o sea, ya fue escalando. Entonces, como que si trae a alguien problema en una área, en una pierna, principalmente las piernas o brazos, ¿no son como que lo más común? Lo más común es las piernas. Lo más común es las piernas. ¿Los brazos también o no? También ocurre, sí, pero en diferentes enfermedades. Entonces, ¿cómo sé yo que puedo estar teniendo un padecimiento? Si no, hay gente que pues no va a hacerse sus check-ups anuales o algo por el estilo. ¿Qué es un indicador que te da tu cuerpo que te dice, hey, date una vuelta con el vascular? El dolor de las piernas es lo primero que empieza. Es importante distinguir porque a veces tenemos muchos tipos de dolor. Dolor por algún problema de compresión de algún nervio, dolor por algún tipo de contractura muscular. El dolor específico de la enfermedad arterial es cuando tenemos una claudicación, es decir, el dolor de la claudicación se ve cuando el paciente empieza a caminar y tiene un dolor reproducible a cierta distancia, es decir, el paciente va a la tienda, camina una cuadra, le empiezan a doler las piernas y tiene que parar, descansa un poco y luego continúa caminando. A la siguiente cuadra reproduce el mismo dolor. Entonces, esto es lo más importante porque los pacientes por lo general ya mayores lo refieren como, no, es que ya me duelen las piernas, ya estoy más viejito, ya estoy más cansado, pero es importante hacerle caso a ese dolor porque si lo ignoramos, tiende a avanzar y luego, ¿qué pasa? Pueden tener alguna lesión, que es lo más común que se presente así, ya cuando tienen, no sé, alguna ampollita que le hace el zapato. Entonces, la sangre que tiene su pierna no es suficiente para que sanen las lesiones. Y es cuando nos damos cuenta que, caray, ya tengo una lesión, una ampollita que se me hizo más grande, o que no está sanando, que ya tiene 1 mes, 2 meses, no está sanando. Y aún así, aunque tengan dolor, no vienen al médico, la verdad. Entonces, el dolor sería lo más importante. Y una pregunta de lo que dijo, ¿qué es claudicación? Claudicación es tal cual el dolor reproducible a una misma distancia que hace que el paciente pare. Entonces, normalmente lo vamos a ver así, o sea, dejo de caminar, ya no camino tanta distancia, ya camino pedazos un poquito más cortos, me da dolor en las noches, tengo que pararme y caminar para que se me quite, es lo que refieren los pacientes. Entonces, eso es algo que hay que estar atentos. ¿Y en los brazos o en otra extremidad, qué es el síntoma? En los brazos o en las extremidades es un poquito diferente porque por lo general ocurren por otro tipo de enfermedades arteriales, dejando un poquitito de lado lo que es la enfermedad arterial periférica por aterosclerosis. Tenemos enfermedades en las que hay compresión también de las arterias por las estructuras de enseguida, digamos. Enfermedades que hacen que los músculos compriman las arterias. Hay otras enfermedades que la misma arteria se inflama o se cierra, que eso genera un vasoespasmo. Entonces hay que indagar un poquito más en el tipo de enfermedad que tiene el paciente cuando ocurren este tipo de situaciones en las extremidades o incluso abdominal en la circulación. Es importante ver precisamente a qué viene o de qué tipo de enfermedad viene. Hay enfermedades autoinmunes que se relacionan con vasoconstricción, es decir, se cierra la arteria o hace un espasmo porque las arterias tienen músculo. Entonces, en respuesta a eso, hace un espasmo
y se cierran. Eso es lo que sería un poquito más común en miembros superiores. Otra de las causas también de problemas arteriales en los brazos es algún tipo de trombosis. Por lo general hay pacientes que tienen alguna enfermedad en su corazón que hace que aviente algún tipo de coagulito, una embolia, y también tapa las arterias de los brazos. Entonces es variado, muy variada la enfermedad arterial, pero pues volvemos un poco más abocado a lo que es la más común, ¿verdad? Que es la enfermedad arterial periférica. Y en brazos también ocurre, pero como tenemos mayor movilidad y tenemos diferentes actividades con brazos que con piernas, es distinta la sintomatología. En general podemos ver disminución de los pulsos, tanto en extremidades superiores como inferiores, la piel pálida, la piel fría, disminución de la temperatura, dolor también, sobre todo en los dedos, que es donde se manifiesta que es la principal molestia de ellos, y pues sobre todo también pérdida de vello en las piernas, signos de que no se está nutriendo bien su piel, la piel muy reseca. Eso es lo que ya nos va diciendo que algo anda mal. Para que estén atentos a todo lo que está pasando en su cuerpo. Algo que quiera comentar al respecto en base a su experiencia, que diga, esto siempre me llegan y es como que... Sí, sobre todo los pacientes diabéticos siempre creen que el problema es más infeccioso, ¿no? Es que tiene diabetes, lo tuvieron que amputar. No, realmente la diabetes no es la causa principal de la amputación, sino más bien la combinación de una afección arterial y una infección. Entonces es bien importante que los pacientes diabéticos tengan una revisión anual, siempre, cada año hacer la revisión. ¿Desde cuándo? Desde que detectan que tienen diabetes, para que nosotros podamos ir detectando si hay algo ya cuando se diagnosticó la diabetes, porque a veces tendrían años con eso y nunca se dan cuenta, y a partir de ahí cada año revisar que todo esté bien para prevenir precisamente este tipo de enfermedades, porque en serio se dan cuenta ya cuando las lesiones están súper avanzadas. Aquí hay algo que también, o bueno, más bien, siento yo o me ha tocado ver que ya cuando llegue el doctor con el cirujano vascular está referenciado por otro lado. Entonces, ¿en qué momento tú como adulto dices, voy a darme una vuelta a una revisión con el vascular? ¿O no es necesario? ¿O lo tengo que hacer con otro doctor y luego ya me refieren? ¿Cómo puedo ser más proactivo si no quiero que me amputen algo eventualmente? Básicamente, sí acudir con el control del médico familiar, que es nuestra herramienta principal, es lo que nos deriva en ese tipo de pacientes, o incluso cirugía general, que es la especialidad de la que nos derivamos los cirujanos vasculares, porque ellos detectan un poquito de eso más, de la falta de pulsos, las extremidades frías. Pero el paciente como tal, yo, paciente diabético que me acaban de diagnosticar, voy a ir al vascular, voy a revisar que todo esté bien y de ahí cada año revisarme. Y sería la recomendación principal. Si tengo algún cambio en mis pies, si estoy caminando diferente, es importante vigilar esa parte y acudir a revisión. Entonces, yo diría que en cuanto detectemos la diabetes, en cuanto detectemos alguna otra enfermedad, ver que esté todo en orden con la circulación, porque están muy relacionadas con muchas enfermedades. ¿Y cuál es el estudio que mandan a hacer ustedes principalmente? Porque ahorita que dijo, para ver cómo está el pulso, supongo que verifican o prueban cómo está la pulsación de la pierna, del brazo, de algún lado, ¿no? Para ver qué tanto irriga. ¿Ese estudio lo mandan a hacer ustedes y lo interpretan ustedes? ¿Cómo se llama? Bueno, tenemos varias herramientas para estudiar la circulación. La principal que nos ayuda muchísimo es la exploración. Es bien importante revisar al paciente. Tocamos los pulsos de sus pies, vemos que estén presentes o si no están presentes, pues también detectarlo. Eso nos da un indicio de que la circulación no es muy buena por esa zona. Revisar también los cambios de coloración, si están con disminución de la temperatura, si están también con cianosis, le llamamos nosotros, que se pone un poquito más morado el pie o pálido. Y de ahí nos vamos a revisar con un ultrasonido Doppler. Tenemos el Doppler lineal que nos ayuda mediante audio a revisar qué tanto flujo de sangre está fluyendo, vaya, la redundancia, y también tenemos una gráfica en ese Doppler en la que nos va a decir qué tanta afluencia de esa arteria que estamos revisando específicamente, qué tanta sangre le está llegando. Y la otra nos pasamos al Doppler vascular, que en imágenes ya podemos ver nosotros la arteria tal cual y si se ve incluso cómo se tapa la placa de ateroma. Entonces ahí vemos exactamente dónde se localizan. Luego del ultrasonido, ya dándonos una idea de las regiones que están ocluidas o que están con disminución del flujo, lo que hacemos, o el estándar de oro para revisar ahorita eso,
sin un procedimiento más invasivo, es la angiotomografía. En la angiotomografía el paciente va a realizarse su estudio, le ponen un contraste en la vena y lo que hace es pintar toda la circulación. Entonces de ahí nosotros vamos viendo qué zonas no le llega esa sangre y vamos haciendo una planeación para el tratamiento. El estándar de oro ya sería tal cual en un procedimiento endovascular. Ahí nosotros podemos hacer una arteriografía directamente y ver cómo corre con el medio de contraste en tiempo real en lo que es la sangre. Yo ahí puedo hacer dos procedimientos, diagnóstico y terapéutico. Entonces sería lo ideal, ¿no? Hacer el mismo diagnóstico, revisar que está cerrado y ahí mismo empezar a tratarlo para que el paciente salga y pueda salir caminando, vaya sin ninguna obstrucción. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Disminuir el dolor del paciente y obviamente pues revascularizar, llevar más sangre nuevamente. Hablando del procedimiento endovascular como tal, sería lo ideal para todos los pacientes. ¿Por qué? Porque no solamente tienen una lesión en una zona, por lo general son multisegmentarias y ahí podemos tratar todas las zonas que se necesiten en ese momento. A diferencia de cuando se hace una cirugía abierta, en el bypass no podemos trabajar todas las zonas al mismo tiempo. Entonces es importante hacer, por ejemplo, la cirugía en varios tiempos o en varias ocasiones. Para mapear y luego identificar dónde sí, dónde no. Y ahí supongo que pueden hacer terapias mixtas, ¿no? Que a lo mejor unas las destapan con medicamento y otras con bypass, otras que le meten el cablecito y... Sí, de hecho está padre esa pregunta. Puedes hacer un tratamiento híbrido. Por lo general nosotros trabajamos en salas de hemodinamia que se vuelven quirófanos. La hemodinamia es un lugar donde trabajamos con rayos X, vamos viendo en tiempo real tanto el diagnóstico, como decíamos, con el medio de contraste, cómo vamos abriendo esas arterias al entrar los balones, al inflarse y abrir esa arteria. Y hacemos un control posterior también para ver que sí se revascularizó. Entonces ahí mismo, si hay alguna sección que necesitemos hacer la cirugía abierta, podemos convertir y abrir al paciente y reparar otra área. Excelente. Y hablar de lo que a nadie le gusta. ¿Cómo minimizamos el riesgo de todo esto? Yo supongo que me va a decir alimentación sana y esas cosas que yo creo que se le hace más fácil a la gente que lo operen que dejar de comer algo. Sí, pues el principal es control de todas las enfermedades metabólicas que tengamos, control de la presión alta, control de la diabetes, control de colesterol y triglicéridos. En los pacientes obesos, tratar de hacer la pérdida de peso para tener el peso ideal. Pues obviamente vamos a tardar un tiempo, no es bajar todo el peso que tienen en un mes, pero sí tratar de empezar a tener esos hábitos para mantener saludables esas arterias. Dejar de fumar definitivamente es el hábito que más nos afecta a las arterias y a lo mejor un ejercicio aeróbico también nos funciona. ¿Por qué? Porque dentro del tratamiento también de la enfermedad arterial tenemos lo que es la marcha metódica progresiva. Esto es, nosotros forzar al paciente, aunque tenga un poco de dolor, siga caminando para que eso haga que tengamos una mejor circulación y que llegue más sangre todavía. La marcha metódica va haciendo que aumenten la distancia también de la marcha. Ahorita que mencionó algo, obviamente con la diabetes pues hay herramientas que la detonan, pero algo que dijo, la hipertensión. ¿Cuál es la presión más o menos óptima que debe de tener una persona? Porque está muy ambigua. Algunas máquinas dicen un número, otros dicen otro. En su opinión, ¿qué rango es un rango saludable? Y ya considerar que si estás pasándote de tales rangos, date una vuelta con el vascular para tomar medidas más preventivas, por decirlo de alguna manera. Bueno, aquí todas las guías manejan menos de 140/90. Sería lo ideal mantener esa presión arterial. Menos de 140. Arriba, la de arriba es 140. Bueno, vamos a explicar un poquito de eso. Es la presión arterial sistólica y diastólica. Se dividen en dos rangos. Normalmente pues vemos la que es más alta y la más bajita, ¿no? La arterial sistólica es la que está más alta y la diastólica es la más bajita. Entonces hacemos un rango. Todo el mundo sabe el rango de 120/80, ¿no? Que es lo ideal de que dicen está como quinceañero. Sí, es un parámetro habitual, sin embargo podemos tener ciertas variaciones. Por lo general las mujeres tenemos presiones más bajitas, depende mucho del peso del paciente, de la composición corporal, de la edad. Entonces, así como punto de corte, lo ideal sería menos de 140 la sistólica y 90 la diastólica. La de arriba que no pase de 140 por lo general y la de abajo que no pase de 90. Exacto. Si ya estamos teniendo algunas cifras que varían o que suben de eso, entonces lo que podemos hacer es
acudir con el médico internista que nos establezca un tratamiento para la hipertensión, revisar laboratorios, ver que también estemos en orden con la glucosa, con los triglicéridos, colesterol, y ya teniendo un diagnóstico y un tratamiento, sería bueno una visita con el cirujano vascular, revisar también esa circulación para tener un antecedente, un parteaguas de aquí en adelante de sus revisiones anuales y prevenir sobre todo llegar a ese tipo de situaciones, de alguna amputación o alguna enfermedad progresiva. ¿Se puede frenar la enfermedad? Claro que se puede frenar. El chiste es detectarla a tiempo y seguir el tratamiento. Claro. Fíjese que yo escuché de un caso que una persona que llegó con el doctor vascular y el dedito ya lo traía negro. O sea, eso es alarmante, ¿no? O sea, ninguna de tu parte debe estar negra a menos de que hayas tenido un golpe muy fuerte y pues debe de ir bajando en cuestión de unos días, no es algo permanente, ¿no? Aquí el problema es que muchos de los pacientes, sobre todo los diabéticos, tienen deficiencias visuales también. O sea, ya no ven muy bien o ya no sienten sus extremidades, entonces no tienden a revisarlas. También eso es un tip muy importante. Hay que revisar los pies todos los días. Se sugiere usar calcetines de color blanco para ver si hay alguna lesión y revisar todos los días el calcetín y ver si hay sangrita o si hay algo, pues ahí nos vamos a dar cuenta. Pero sí, es increíble cómo la gente no detecta esas cosas, pues a veces no los ven. Yo también he pensado cómo llegan a esta etapa, ¿no? Habemos de todo. Es el otro espectro. Yo soy un hipocondríaco. O sea, yo estoy hablando de esto y luego ya estoy pensando, se me está durmiendo la pierna, se me está durmiendo el brazo, se me está durmiendo esto, se está durmiendo eso. Entonces, así como hay gente que se va al extremo y que a lo mejor puede estar en el dedo negro y que, ay, no, al rato se me quita, no pasa nada. Que el otro lado es de que escuchamos algo y estamos, ay, santo cielo, santo cielo. Y lo cual, pues, nos ayuda la información que usted nos da porque ya si uno va descartando en su cabeza, ¿no? Ok, no está esto, no está esto, no está esto. Yo cada programa que tengo, o sea, me hago un autodiagnóstico para ver si me está pasando eso. A ver si, un autodiagnóstico, ¿no? A ver qué... Y estoy así de que, oh sí, santo cielo, me la mantengo yendo con el doctor por estar viendo revisiones. No, igual tampoco hay que extremarnos, ¿no? O sea, sí, son cosas muy evidentes, pero que ignoramos. El dolor es como te digo, mucha gente se aguanta mucho y obviamente si tú tienes dolor en algún lugar es porque algo está sucediendo, ¿no? Entonces eso hay que revisarlo. Si no tienes dolor, no te estreses tú con las piernas. Pues son cosas muy obvias realmente que dice uno, ¿cómo no te das cuenta? ¿Cómo no lo detectas? Es que es lo mismo, o sea, es de lo que voy, o sea, el tema de hipocondriacos, o sea, porque yo me identifico, hola, soy Cordy, soy hipocondriaco. Entonces, o sea, yo sí me identifico con eso y cuando escuchamos algo, luego empezamos a manifestar el síntoma, o sea, ese grado, o sea, si es Pero ¿sabes qué? Igual no está de más una revisión vascular nunca. No. Cuando vienen a mi consulta, yo por lo general tengo pacientes desde pediátricos hasta de 90, 100 años incluso. Todo lo que es las enfermedades vasculares en general, englobando arterial, venoso, malformaciones en los niños. Es importante tener una revisión. Si tú vienes conmigo a la consulta, te hago tu revisión completa, vemos que está todo en orden, pues súper bien, ¿no? O sea, ya tienes un parámetro para que estés tranquilo, porque también eso a veces a los hipocondríacos pues nos hace falta, ver que esté todo en orden y que esté bien. Entonces tampoco está de más una revisión vascular, la verdad, a cualquier edad. Y ahorita tocó, ya para concluir, algo que me dijo que me resonó mucho, cuando dijo que le duelen las piernas y que ve niños. Es común de que los niños de tal edad, por ejemplo de 5, 4, 6 años, yo tengo 2 sobrinos, bueno, 3, que siempre en tales edades se quejan mucho de dolor de las piernas. ¿Es normal o tienen que ir con un vascular a revisar? Porque todas las mamás dicen, no, es que están creciendo y es el dolor de que se les están estirando. Y si eventualmente se les pasó, ¿eso es normal o siempre también es recomendable dar una vueltecita con el chamaco? Sin pecar de hipocondríacos, claro. No, ahí sí es un poquito más normal el crecimiento de los niños. Ahí lo que tendríamos más bien sería una referencia de un pediatra en cuanto a algo vascular, porque las situaciones vasculares con los niños son muy evidentes. Alguna malformación arteriovenosa, se ve clínicamente aumento de la temperatura local, se ven los vasitos incluso, se ven de crecimiento de la extremidad. Por lo general en los niños son diagnosticados ya con algún tipo de síndrome o algún tipo de situación que conlleva a tener malformaciones vasculares. Entonces, no es tan habitual que tú tengas a tu niño en casa, oye mami, me duelen las piernas. No, ahí realmente no es tanto problema. Más bien sería llevarlo con el pediatra, ver que esté bien y la causa de ese dolor de sus piernitas. Y si ya amerita algo vascular, ya lo refieren con nosotros. Bueno, muchas gracias, doctora. ¿Hay algo que le gustaría agregar que cree que se nos pasó preguntar o informar? Pues únicamente que pongan mucha atención a sus dolores, a sus manifestaciones.
si hay cambios de coloración en sus piernas, si hay dolor, si tienen disminución de la temperatura. Hay que revisarse, más vale una revisión anual y ya de ahí ver que todo esté en orden. La tranquilidad que nos da tener salud vascular, pues no la compra nada, ¿no? Eso sí. Pues muchas gracias, doctora, y pues muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que tengan buen día. Después de mi plática con la doctora Angélica, puedo concluir que si padeces de algún tipo de dolor en las piernas y en tu familia hay algún tipo de antecedente de alta presión o diabetes, no estaría por demás que te dieras una vuelta a una revisión con el cirujano vascular, ya que él es el que se encarga de ver y monitorear cómo está la circulación en tu cuerpo, lo cual es fundamental para tener unas extremidades sanas. Déjanos tus comentarios, danos like y suscríbete. Eso nos ayuda a seguir generando contenido como este. Gracias por escuchar. Esto fue MedTac. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.